Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otra clase de sociales en el cual vamos a ver un nuevo tema que es el factor étnico como fuente de exclusión y conflicto. Entonces vamos a comenzar en la página 155 y vamos a estar hasta la página 158. Entonces sería bueno de que tengan listos su libro y cuaderno también para en el libro ir subrayando y en el cuaderno pues después voy a dar otra indicación lo que van a hacer en el cuaderno. Entonces vamos a comenzar con derecho fundamental, el derecho a la igualdad. Vamos a leer lo más importante y usted va a subrayar eso. Dice que ha reconocido a las personas libres e iguales mediante los derechos civiles. Esta es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Además, la igualdad ante la ley es un principio fundamental de la República. Y dentro de esto tenemos algunos tipos de igualdad, el cual tenemos la igualdad jurídica. Dice que implica considerar que todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones frente a la ley. En este caso es que todos vamos a tener como las mismas reglas, así como cuando vienen al colegio, entonces las mismas reglas son para todos los alumnos, no solo porque aquel me cae muy bien le vamos a cambiar la regla o porque aquel es muy agresivo o no tiene buena actitud le vamos a poner más reglas. No, todas son iguales, así como en esto los derechos son iguales para todos. Así como la igualdad social tenemos que significa que todas las personas deberían tener las mismas posibilidades de acceder al bienestar social. En este es así como la igualdad jurídica. Mismo derecho, misma oportunidad, de que todos pues tienen la oportunidad de estudiar, tener una educación, así como su salud. Es un derecho que todos debemos de tener, pues si nos enfermamos, a veces vamos al hospital o clínica, pues allí nos atienden, no solo porque esa persona no sea de bajos recursos, no la vamos a atender, no, debe ser por igual atender a todos. Y tenemos la igualdad de oportunidades, que todo hombre o mujer tiene derecho al reconocimiento de sus méritos y esfuerzos personales. En este caso es que no importa su origen social, o religioso o étnico, todos, tanto los hombres como mujeres, tienen lo mismo. Claro, cuando hay quizás un trabajo que es muy pesado, tal vez la mujer puede hacerlo, pero no tanto por lo mismo, pero sí es muy pesado que el trabajo. Pero de igual forma, todos pueden tener la misma oportunidad, así como las personas con discapacidad tienen la misma oportunidad también de que ellas pueden trabajar, no estar, si esa persona, digamos, es maestra, pero cayó con una discapacidad que tiene, ella puede también tener esa oportunidad o igual puede serla como secretaria y así diferente, no discriminando, diciendo usted no tiene ese derecho, usted no tiene esa oportunidad. Tenemos el respeto por la diversidad racial. En este leemos que se han realizado varias reuniones de líderes mundiales, en la cual se destaca la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia del 2001. Pues la xenofobia se dice que es el rechazo a los extranjeros. Estas cosas se dieron para esa reunión para hablar y tratar de que no discriminemos a los demás. Aún en nuestro país, quizás o en otros donde ustedes se encuentren, a veces quizás hay personas que discriminan, que vienen personas de otro país, digamos, aquí en El Salvador, quizás algunos pueden discriminar porque vienen allá de Estados Unidos o de España, o si vamos allá en España, quizás ellos nos pueden discriminar. Por eso se realizaron estas reuniones, estas conferencias para evitar eso y todos puedan tener la igualdad y no discriminar si es de aquel país o habla esa lengua o asiste a esa religión.
y así tampoco no tener el racismo. Vamos a la siguiente página, vemos allí que el apartheid y la segregación racial. Dice que el apartheid es separación en Sudáfrica y la segregación racial en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver primero sobre la separación. Dice que este consistió en la división racial de acuerdo con la aparición física, el color de piel, que estableció la separación de los blancos y los negros. En este caso, vemos ellos estaban teniendo como esa discriminación por su color, que los blancos no querían estar junto con los negros y viceversa. Y entonces vemos allí el ejemplo que da sobre los negros. Ellos podían votar en algunas elecciones, pero no residir ni circular en ciertas zonas del país o el transporte público y los hospitales. Era como privado para ellos, digamos, para las personas de color negro. Entonces esas personas a veces ni podían ir al hospital, aunque ellos estuvieran muy grave, pero si en el hospital atendían una persona blanca, no podía permitir que pasara. Igual para las elecciones, a veces no permitían de que ellos decidieran por quién votar. Entonces, pero vemos de que después de reuniones y todo eso, vamos a ver más adelante que se inició en 1989, fue elegido Frederick de Klerk como el presidente del país. De Klerk legalizó el movimiento político negro llamado Congreso Nacional Africano. Y en 1994 se celebraron las primeras elecciones multirraciales y Mandela fue proclamado presidente. Entonces él fue el que ayudó a que eso pues ya no siguiera con discriminación. Vemos a un lado un poquito de Nelson Mandela. Dice que lideró los movimientos contra el apartheid, la separación, y además de eso presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista en Sudáfrica. Él como que terminó allí y que ya no fuera como más discriminación de los blancos hacia los negros. Y así ambos podían votar y los negros ya podían participar más en otras cosas, y hasta si se enfermaban y asistían al hospital por algo, ya podían atenderlos y tener educación y estar reunidos así con las personas blancas, ya no haber de esa discriminación. Vemos el otro lado, que es la segregación racial en Estados Unidos. Dice que consistió en la marginación social y la discriminación de la población afroamericana. Los negros no podían asistir a las mismas escuelas que los blancos, como lo mencioné anteriormente. Los blancos se sentían de que ellos eran mejor, superior, entonces por esa razón discriminaban a las personas negras, y vemos como no podían asistir en la misma escuela ni universidad, nada de eso, no podían estar en el mismo lugar que estaban los blancos. Si en un parque habían muchos blancos allí, entonces los negros ni podían pertenecer a ese parque ni distraerse un poco en eso. Y así vemos como en los colegios y hospitales. Dice que se inició en 1954 la lucha por los derechos civiles, y durante la cual se destacaron tanto el uso de recursos judiciales para declarar ilegal la segregación. Entonces, si vemos que aquí, predicada por el pastor Martin Luther King Jr., a partir de entonces se produjo un incremento progresivo de la lucha contra la segregación que logró en 1964. Entonces ya allí fueron como lo vimos anteriormente en la parte de apartheid, de la separación allí en Sudáfrica, que ya los negros se podían involucrar más en diferentes cosas que ellos podían realizar allí, actividades, asistir a la misma escuela o colegio, universidad o parques. Ya podían estar ellos reunidos y ya no tener esa discriminación. Así vemos en la siguiente página sobre la etnia. Dice que es una comunidad de personas que se autoidentifica y es identificado con unos símbolos comunes. Han de
compartir una misma lengua o vivir en una misma ubicación geográfica, compartir una misma cultura, historia y rasgos físicos. En este tenemos como 11.000 grupos étnicos. En este es de las mismas personas ese grupo que puede el mismo idioma, tienen la misma cultura o misma historia y aún rasgos físicos que son similares entre ellos. Tenemos uno de estos, los principales grupos étnicos. Vemos en África los Hutu, los Tutsi, los Hausa, los Songhai, los Fulani, los Tuareg y los Kanauri. Entonces, esos son unos grupos étnicos de aquí de África. Y tenemos en América, los cuales están los Maya, Quiche, los Quechuas, los Aymara y los Navajo. Y así tenemos el otro lado, que es trato que reciben las distintas etnias en el mundo. En un país o región, unos grupos étnicos son mayoritarios y otros minoritarios. Vemos de que los grupos étnicos mayoritarios suelen imponer a las comunidades étnicas minoritarias sus leyes y modelo de vida étnico, lo cual resulta en conflicto. Así vemos los conflictos surgidos por razones étnicas, el cual tenemos el Líbano. Este es los conflictos entre los israelitas y los palestinos. Así la antigua Yugoslavia, la guerra entre los grupos étnicos serbios, croatas y musulmanes. Así observamos el Burundi, que este es protagonizada por los grupos étnicos Hutu y Tutsi. Esos los escuchamos anteriormente, que estaban en el grupo étnico de África. Así vemos la Ruanda, que fue en 1990 el genocidio perpetrado contra la población Tutsi por parte de milicias Hutu. Tenemos el Sudán, que dividida entre tribus árabes y negras. Tenemos por último el Israel y Palestina. Este es el acuerdo de Oslo de 1993. En el año 2000, los palestinos declararon el levantamiento contra el Estado de Israel y en 2006, Israel bombardeó zonas del sur del Líbano. Vamos a continuar en la siguiente, que son los conflictos étnicos y recursos naturales. Tenemos la Sierra Leona. Este es en 1991. Sierra Leona vive una guerra civil. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió en el 2000 que todos los estados prohibieran la importancia de diamantes, porque esa era su fuente de financiamiento. Si ellos importaban sus diamantes a diferentes regiones, ellos obtenían demasiada dinero en eso. Así vemos también el otro lado, que es Liberia. Este era financiada con el oro, los diamantes y la madera de los bosques de Liberia. Entonces, allí mismo, pues, ustedes pueden observar que tenemos algunas imágenes. Entonces, van allí viendo sobre Sierra Leona y así Liberia. Entonces, estas dos eran similar porque eran de la importación de diamantes, así como el oro, en el cual ellos obtenían demasiado dinero para esas cosas. Entonces, tenemos así como la protección internacional de los derechos humanos. En esta existe un marco normativo de protección de los derechos humanos, en el cual está la Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vemos hacia abajo sobre la protección a las etnias y a las minorías. Dice que los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales y culturales y permanecen a todos los seres humanos.
también a los miembros de las minorías étnicas. Este incluye su derecho a mantener y disfrutar de su cultura, religión e idioma, libre de discriminación. Ellos tenían ese derecho para que las otras personas no los discriminaran por ser parte de quizás de un estatus más bajos o algo así, y así ellos pueden libremente decidir sobre su cultura, hablar su propio idioma y sin ninguna discriminación, porque antes discriminaban sobre su lengua, cómo ellos hablaban, a una forma de vestir. Entonces, esto fue quitándose para no discriminar a ellos. Y vemos algunos convenios de protección de las etnias y minorías. Tenemos la Convención para la Prevención y Castigo de Crimen de Genocidio. Este asegura la supervivencia. Y tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Este convenio internacional organizado por la ONU en 1965. Era la condena a la discriminación racial. Entonces, este es un poquito de información que ustedes han subrayado en su libro. Y además de eso, entonces, allí mismo en Classroom voy a colocar otro enlace con esa información que han subrayado. Yo voy a colocar una pequeña actividad que es como un worksheet. Allí usted va a seguir la indicación que estoy dando en ese worksheet. Solo va allí mismo donde está este video. Allí entra al siguiente enlace que he colocado del worksheet y realiza eso. Y si es posible, realícelo sin ver el libro. No vaya a ver el libro. Para así usted va a ver allí qué tanto se le quedó en su mente, en su cabecita, y a ver qué es lo que ha aprendido de un poquito. Entonces va a realizar ese worksheet y después cuando le da en terminado y le toma una captura a la nota que le está tirando allí mismo, y esa nota la va a subir allí en Classroom, esa captura de la nota que le tira. Entonces después de realizar eso, o puede terminar de ver el video y después hacerlo, va a realizar la página 159. Entonces tenemos en su cuaderno, pues ahí en su cuaderno usted lo que va a realizar es por lo menos escribir en su propia opinión qué es lo que aprendió o qué es lo nuevo que aprendió según lo que leímos, de lo importante que fuimos subrayando. Y además ahí mismo voy a ir colocando, ustedes vieron algunas imágenes, entonces ustedes pueden colocar esa imagen fue nueva para mí, porque no conocía, digamos, el Líbano, cómo era allí o cómo vivían ellos, no sé, algo nuevo que usted aprendió o algo en su propia opinión. Eso va a escribir en su cuaderno, y las indicaciones finales va a ver el video completo de inicio hasta fin, y segundo debe de realizar pues la actividad del worksheet que está ahí en Classroom, aquí mismo en este video. Además debe de realizar la actividad de la página 159, ya llevamos 2, y la última es esa foto sobre su propia opinión sobre lo nuevo que aprendió hoy o que le interesó. Entonces esas 3 cosas usted va a subir captura o foto allí en Classroom donde se encuentra este video. Allí va a subir esas 3 cosas. Y entonces eso es todo, y debe de marcar, al subir esas 3 cosas, marque como completado ahí mismo en Classroom, para así yo saber, él lo hizo, porque si no marca como completado es como quizás le falta otra cosa de subir. Entonces cuando termina de subir esas 3 cosas, marca como completado y lo entrega. Entonces eso es todo. Si tiene dudas, preguntas o comentarios o quiere agregar algo, usted puede hacérmelas ahí en Classroom. Yo estoy dispuesta de ayudarles y también de
saber qué es lo que usted está pensando sobre las clases, qué quiere nuevo que podamos agregar y yo poder tomarlo en cuenta para realizar su clase. Entonces espero que disfrutó esta clase y así siga siendo su mejor para Dios y después viendo las clases y actividades y todo está listo. Entonces cualquier cosa ahí estaré en Classroom o por WhatsApp y usted puede hacérmelas. Les deseo muchas bendiciones a todos ustedes.